¿Qué tal? Me da mucho gusto saludar pues al catedrático, además pues viejo, que quedó una persona, un catedrático, un especialista ya con tiempo atrás que lo conocemos, porque viejos los cerros, ¿verdad? Ahora sí que qué he llevado, me va a decir. Hemos tenido la fortuna de entrevistarlo en el radio, hoy lo hacemos en esta plataforma digital que es una maravilla porque no tenemos límites, nos ven y nos escuchan hasta cualquier lugar del planeta, tenemos mucha ascendencia en los Estados Unidos, 48 estados de la Unión Americana, parte de Latinoamérica. Cuando fue la toma de protesta de la presidenta, vi varios presidentes, uno de ellos me dijo, tú eres Raimundo, con el acento así muy particular de aquellas regiones, y por supuesto una región de España, pero bueno, estamos en México, en Estados Unidos, y el tema que nos ocupa es aquí en México, que además ya se hizo tendencia mundial. Está con nosotros el catedrático maestro Alfonso López Reyes. Qué gusto saludarle ahora en esta nueva plataforma. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Y gracias por la comunicación. Muchas gracias, Raimundo. Buenas tardes a ti, al auditorio. Un gusto estar aquí en tu programa. Al contrario, el gusto es para nosotros. Oiga, híjole, lástima que ya no está con nosotros, conocido personaje que también es en este momento una gran algararaca, una tendencia, el Chapulín Colorado. Casi me queda la frase o expresar la frase, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Usted que es especialista en leyes, creo que estamos peor que nunca o más desamparados que nunca los mexicanos. Tenemos varios temas. Dato protegido, la ley, ahora sí que esta ley que le aplicaron las autoridades, los datos biométricos, ¿por dónde quiere que empecemos? Usted que es el especialista, porque vaya que nos sentamos así, ¿quién podrá defendernos ahora? Raimundo, yo considero prudente comenzar por un tema paraguas que puede cubrir las aristas que tú planteas. Estamos hablando de los derechos humanos. Sí. Uno de ellos que tiene que ver y que es indivisible a todos los demás, como los principios de los derechos humanos mandata, es la libertad de expresión, por un lado, ¿no? Que va correlativo al derecho a la información. Estos dos se encuentran regulados en diversos ordenamientos. Primero, en nuestra Constitución. Hay que recordar que en el 2011, junio 2011, hay una reforma constitucional partiendo del artículo primero en donde se eleva a rango constitucional y se reconocen a los derechos humanos como derechos fundamentales y se le permite a todas las autoridades, más yo no diría se le permite, corrijo, se le mandata, ¿no? Y se les faculta a todas las autoridades a que vigilen, ¿no? Evidentemente respeten y hagan lo necesario para que se cumplan los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados en donde México se aparte. Y de ahí es que cobran vigencia una serie de elementos. Yo hablaría del sistema interamericano de derechos humanos a partir precisamente de los cuerpos legales que ha firmado México y ratificado el Senado. Por lo tanto, no son obligatorios. Y a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del aceptar la competencia de la Corte Interamericana, entonces no solo la Constitución, sino a todos aquellos tratados en materia de derechos humanos que precisamente hablan de estos dos derechos, el de la información y el de la libertad de expresión, lo tutelan. Y concretamente en México tenemos dos artículos, que es el artículo 6º y el 7º de nuestra Constitución, que hablan precisamente de, en principio, la libertad que tenemos de manifestar nuestras ideas. Al manifestar nuestras ideas lo podemos hacer solo sin rebasar el límite de otro derecho humano de otra persona, ¿no? Es decir, no nos podemos meter con la vida privada del otro. Y ahí viene el primer ángulo que tú planteabas, ¿no? Esta idea que está en boga ahora de la nueva cédula de identificación, ahora como ciudadano mexicano, ¿no? Porque hay que recordar que nosotros no tenemos, como en otros países lo hay, alguna cédula de ciudadanía. Lo que se tiene es precisamente una credencial para votar. Bueno, esto creo que puede ser de gran ayuda para como ciudadano mexicano, más allá del pasaporte, porque es cuando uno sale. El detalle aquí estriba en que si tú incorporas elementos biométricos a este documento y luego lo empiezas a exigir para cualquier trámite, por ejemplo, el bancario, ¿no?
Al rato vamos a tener un seguimiento no deseado, ¿no? El hecho de que, y no porque me esté cuidando, como se ha dicho de manera vulgar, ¿no? Es que el que tiene cola que le pisen, pues por eso brinca, ¿no? No, no va por ahí. Uno de los principios de este derecho a la información, por un lado, a la protección de la información propia y a la libertad de conocer qué se está haciendo con nuestros impuestos, por ejemplo, que son dos cosas que van paralelas, tienen límites y el Estado debe acatar esos límites, porque si los vulnera, vulnera derechos humanos. Y Claro. concluyo esta primera idea con lo siguiente. Existen, como dije, límites al derecho de acceso a la información cuando se trate, por ejemplo, de asuntos de seguridad nacional, pero todo Correcto. aquello que no lo sea, es decir, la información pública debe ser abierta y por otro lado, la información propia, particular, privada, debe ser esencialmente cerrada. Estos dos principios deben muy bien seguidos por el Estado, garantizarse para que no se abuse de ello y tampoco se condene en exceso, como lo reconoció la presidenta de la República, a una persona que haciendo ejercicio del derecho de libertad diga o no ciertas cosas de alguna otra persona, que por cierto estaba en franca candidatura a un puesto de elección popular. Qué importante lo que nos dice el catedrático maestro Alfonso López Reyes, porque precisamente la presidenta ayer lo decía. Hacen una pregunta y curiosamente, ahora, no solamente es esta mujer, ¿no? Esta mujer, sino es Noroña, es el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, es esta mujer, es también Armenta, son una serie de personajes de la política que así como vemos en la Suprema Corte o los derechos humanos, la verdad es que no existen como tal. Me acuerdo cuando ellos eran oposición, lo primero que gritaban es que eran pisoteados sus derechos y llegando al poder, algo les sucedió. Aquí es, pero al revés, a las 12 de la noche se acabó el encanto, llegaron ellos al poder y se acabó. Ahora sí que la facha que tenían o la vestimenta que tenían de la Cenicienta y llegaron a ser los príncipes o los reyes de la comarca y nadie los puede tocar. Eso que estamos viendo, esta imagen, creo que es muy poderosa porque está trastocando las libertades esenciales, como lo acaba de decir el especialista, en este caso usted, maestro. Creo que estamos llegando a un límite, estamos en el filo de la navaja. Es más, le cambio la expresión. Estamos en el filo de la navaja en este momento los mexicanos con esta nueva forma de gobernar. Mira, el poder siempre en una lógica de subsistencia, lo que pretende, ¿no? Y me estoy poniendo ahora del lado de los sociólogos, ¿no? Lo que pretende es preservarlo, ¿no? Mantenerlo. Lo puede tener un grupo, lo puede tener otro. Yo quisiera centrarme en uno de los contrapesos del poder, que es el derecho. Esa es mi especialidad. Y sobre ella yo puedo decirte, hemos estado pasando en diversas etapas de la historia del México contemporáneo, diversos momentos en los cuales los nacionales dentro y fuera del país han visto amenazar a sus libertades. Yo citaba el 2011 como un parteaguas, que el día de hoy se desdibuja, puesto que la Organización de Estados Americanos, OEA, no ha tenido un desempeño de los más adecuados y esperados en beneficio de las naciones americanas. Sin embargo, existen todavía los cuerpos legales, como son precisamente la Convención Americana, ¿no? En materia de derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos, en donde México es parte, y estos cuerpos legales, auspiciados, entre otros, ONU, OEA, siguen vigentes y deberán ser los diques suficientes como para que en cualquier estado que sea parte, se hagan valer estos cuerpos legales que protegen derechos humanos. Nuestra Constitución los ha traído a sus diversos artículos y hay unos principios, Raimundo, que a mí me gustaría recordar que vienen en el artículo 1 de nuestra Constitución. Por favor. Universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Estos son los principios de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución. En términos generales, no se puede ver de manera individual un caso y quitar de lado todos los otros derechos. Por otro lado, para los derechos humanos, dicho de manera coloquial, para adelante siempre, nunca para atrás. Y estas son garantías que el Estado mexicano, como cualquier otro que es parte de estos cuerpos legales, debe abocarse. Muy concretamente, todas las leyes secundarias, es decir, que van a decir cómo se tienen que atender esos derechos que están contenidos en la Constitución, deben ir en consonancia de estos principios. Y las autoridades, las de ayer, las de hoy y las que vengan después, están obligadas a tener estos marcos de referencia, límites al poder público, y yo continuaría y en este segmento te diría algo. Hay una ligera, digamos, filigrana, un punto en donde se desdibuja qué es una autoridad y qué es un particular, y que creo que nos debe orientar siempre. El particular puede realizar todo aquello que no esté prohibido por la ley. En cambio, la autoridad no tiene derechos, tiene atribuciones, facultades que no es potestativo hacerlas o no, está obligado a hacerlas. Y dentro de ellas se encuentra proteger los derechos humanos, sí o sí. No es de que quiera en ocasiones y en ocasiones no. Esto es algo de lo cual a todos los estudiantes de Derecho les enseñamos desde el primer semestre, ¿no? Y bajo esa lógica, luego entonces, ahora con el logo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es uno de los organismos garantes, entre otros, como el Poder Judicial lo era, lo es y lo deberá ser más adelante, para garantizar que se observen los derechos humanos que están en la Constitución y en diversos cuerpos legales de donde México es parte. Tengo más preguntas, pero escuchemos, no lo voy a decir porque está fuerte. Dice Mr. Hernández, dile a tu invitado, o sea, así lo voy a decir, dile a tu chingón invitado que si él podría defender al ama de casa que agredió dato protegido, que si él la podía defender, Mr. Hernández, y dile a tu chiflón invitado que se podría usted defender, maestro, a esta mujer que ha sido ofendida. Y la presidenta lo dijo, el poder no es para humillar, el poder es para servir. Pero ¿qué le contestamos a Mr. Hernández? Así se describe. Mira, para todos aquellos que nos escuchan, los derechos humanos que son una guía que hemos aceptado en el concierto internacional y en México antes de 2011, eran solamente un estándar. Ahora es una obligación que hay que seguir. Y si al amparo de estos derechos humanos que están desde la Constitución y tratados internacionales y las leyes de los estados, concretamente vamos a hablar, creo que estamos hablando del caso de la señora Estrella, que se ha pronunciado en diversos foros haciendo o cumpliendo, perdón, esta resolución del Tribunal Electoral Local, el cual hay una manifestación política de la primera gobernadora del país. En ese orden de ideas, yo diría, primero, habría que atender que las cosas que se ventilaron en esa resolución no solamente tratan del derecho a la libertad de expresión. Claro. Hay ahí, y no voy a defender a la otra parte. Mi papel aquí es una consulta doctrinaria de cómo debe enfocarse, entre otras, este asunto que ahora me plantea Raimundo. Hay de fondo otro derecho, que es el derecho de una persona que se está candidateando y que quiere hacer uso de un derecho político a representar a determinado sector de la población en aquel lugar. Entonces, habría que atender, y me puedo comprometer contigo ahora, Raimundo, para una sesión futura en donde veamos la resolución del tribunal local, porque está de por medio esta cuestión de violencia política en razón de género. Correcto. Ese es un límite a la libertad de expresión. A ver, yo hago una interrupción, esa es una pregunta mía.
violencia política en condición de género, pero se la hace una mujer a una mujer, ¿también se vale? Ah, sí, ¿También claro, aplica? pero por supuesto, la violencia política y cualquier tipo de violencia que se ejerce en razón de género la puede cometer tanto hombres como mujeres. Correcto. Personas en general Ok, pueden hacerlo. Entonces, me quedó muy claro. trascendiendo, y con esto concluye esta primera idea, ¿no? Sí. Que tiene que ver con que el límite a la libertad de expresión, ¿no? A la manifestación pública, pues, de nuestras ideas, es la libertad del otro, a que no se metan con su vida privada. Ahora, insisto, yo no quiero defender ni a uno ni a otro. Lo que pasa es que hay ocasiones en que solamente se ve de un punto y es importante que de manera integral, así como lo dije, los principios de los derechos humanos es eso, ¿no? No podemos solamente atender uno, hay que atender todos en su conjunto y la autoridad está obligada a revisarlos, garantizarlos, protegerlos, pero sobre todo observarlos. Entonces, a lo mejor se puede hacer un análisis de esa resolución, la cual puedo compartir si tú lo consideras más adelante prudente, mi análisis jurídico de cómo resuelve este órgano del Estado, ¿no? Y que es un contrapeso. Al final se supone que los derechos humanos en una democracia como la nuestra, bueno, tiene garantías de observación por parte del Estado y de que sus autoridades están vigilantes de que se respeten. Luego entonces, las autoridades, cualquiera que sean, ¿no? A lo que llamamos el control difuso de los derechos humanos, todas las autoridades deberán hacer que se respeten los derechos humanos, empezando por ellas al ejercer sus facultades. Habría que ver si la resolución las observa y si no, pudiera haber sido impugnable. Se impugnó o no, ya quedó firme. Se está, de hecho, observando las consecuencias, ¿no? La sentencia. A ver, tengo otra. Yo tengo preguntas, pero bueno, me gana aquí la comunicación de las personas. Joshua García, ¿qué es más agandalle? Yo le pondría que está peor. ¿Qué es más agandalle? ¿Los datos biométricos que nos la aplicaron el cortar la libertad de expresión? Joshua García, ¿qué es más agandalle? Yo diría que está peor. Digo, para traducirlo, para que lo entendamos todos, que además es un lenguaje muy coloquial, el agandalle de los datos biométricos o que nos quitaron la libertad de expresión. Le pregunta, me dice, pregúntale a tu doctor, no es doctor, es maestro, pero es una eminencia, lo escucha usted. A ver, ¿qué le contestamos ahí, catedrático? Bueno, yo inicié esta participación diciendo que va de la mano el derecho al acceso a la información pública, Sí. como la protección de mis datos personales con relación a la libertad de expresión. Hay cosas que son evidentes, ¿no? Que incluso voy a traer aquí otro asunto que tiene que ver con tu tocayo, Raimundo Riva Palacio, claro. ¿no? Quien él se siente ofendido. Estás viendo un saludo. Así es, ¿no? Viendo el tocayo y si te va a llegar que hablamos de él, hombre, un saludo. Mira, en el caso del asunto que él inicia en contra de el expresidente López Obrador, respecto de ciertas cosas que se decían en lo que conocemos como la mañanera, respecto de un particular, ¿no? Llevándolo a grado tal de formar un criterio respecto de una persona particular que ejerciendo la función como la tuya, Raimundo, de comunicar, ¿no? Él decía, no tienen por qué exponerme en mi persona, y como en otras ocasiones se hizo en ciertos foros que estuvo, yo considero, inapropiado jurídicamente hablando, y se le condenó a la presidencia de la República y se tuvieron que bajar. Claro. Eso es por un lado, ¿no? El que una persona vea vulnerado un derecho por parte de la autoridad. Pero ahora, cuando lo hace de una manera sistemática a la hora de incorporar tus elementos, huellas digitales, iris, no sé, a lo mejor más adelante va a ser la recolección de ADN para meterlos en un documento, el que, aquí viene la jiribilla, ¿no? El que lo puede pedir una autoridad, pero lo puede pedir un particular si fuera, por ejemplo, una institución financiera, ¿no? Claro. Ahí están exponiendo tus datos. Entonces, con lo mismo es agandalle
el que publiquen, vaya, retomando el lenguaje de la pregunta que hacías, Sí, Raimundo, sí, con sí, lo sí. mismo es vulnerar los derechos humanos cuando se expone públicamente por la autoridad, como cuando derechos inalienables tuyos, como son los de tu persona, los de tu Claro. identidad, como también lo es vulneración a los derechos humanos, el hecho de que permitas que se concentren elementos que solamente te identifican a ti con el uso de un instrumento comercial y que no tiene nada que ver con el control de la seguridad de tu población, y eso es también una vulneración a los derechos humanos. Yo considero que hay un exceso y que raya incluso en la anticonstitucionalidad de las leyes que se están promoviendo. Y el caso es, por ejemplo, algunos artículos se tuvieron que bajar, ¿no? En el proceso legislativo, ¿no? Concretamente, uno que hablaba de esta idea de, bueno, a cualquiera se le puede dar la información sin necesidad de que lo autorice un juez. No, eso no puede ser, ¿no? Ahí está pues la respuesta a Joshua García. ¿Cuál es más agandalle? Creo que quedó perfectamente contestada. Y hacemos ese compromiso, catedrático. Ahora que se dé la resolución de este asunto, lo vemos y lo platicamos en el momento que se dé. ¿Le parece bien? Con mucho gusto, Raimundo, y pues muchas gracias. Al contrario, me quedaron ahí más comunicaciones, lamentablemente del tiempo lo tengo encima y tengo también las otras participaciones. Un gusto y que sea la primera de muchas en este nuevo formato. Un abrazo. Estoy a tus órdenes.